dices quererme, si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme? Cuántas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo mirando. Y el doctor Mayo le metió Gilda para que no haya quejas, porque la verdad que a esta altura del año, 19 de diciembre, quejas no aceptamos, solamente aceptamos buena onda. Bueno, y plata, me dice acá Walter Pedraza, que está con nosotros como todos los viernes. Hola, Walter. Hola, Andrés, ¿cómo estás? ¿Aprendiste rápido de Mayo? Más o menos. Sí, porque a Mayo cualquier cosa que le pedimos hace el mismo gesto. O sea, el de él es así. O sea, que hay que ponerse. Bueno, está distraído, está hablando por teléfono, está armando el programa de hoy. Así que bueno, acá está Mastrangelo, por supuesto, como todas las tardes. ¿Cómo va Mastra? Que trajo cosas ricas. Andrea Recu, pero traje cosas ricas. Porque es 19 de diciembre y abatidos estamos de que esto sea un páramo hasta ahora. Sí. Yo le sumo una media luna. Han aparecido unas ricas Han aparecido algunas media lunas a lo tanto. largo de los últimos días. Sí. ¿Algún Estamos sanguchito de aflojando. No, sanguchito de migas. Hace un montón que no comemos sanguchito de miga, pero bueno, hoy tenemos pepas de frutos rojos. De frutos rojos. No espectacular. En un ratito, cuando vayamos por el cafecito, vamos a comer una. Ahora no puedo. No, ahora no, porque estamos haciendo que hacemos gente, ustedes vieron que hay gente que come cuando hace radio. Ustedes se Había dan un cuenta. Famoso, muy famoso, que sí. decía, son caramelitos, pero claro, son otra si cosa. ustedes prestan atención, hay casos. Y yo conozco alguno. Pero no trabajo con esa persona ahora. No, yo sí, pero bueno, ya está, forma parte del pasado. El pasado ya, ¿no? Ya entró en el pasado de todo. Claro, de todo. Bueno, gente, teníamos muchas cosas para comentar, porque bueno, siguen sucediendo cosas, la agenda parlamentaria continúa activa. Finalmente van a tratar el presupuesto sin modificaciones en el Senado. Así salió y así lo van a tratar. Dicen que no van a insistir con iniciativas para dejar sin efecto el financiamiento de las universidades nacionales y el financiamiento de lo que es emergencia en discapacidad. Yo digo dicen. ¿Por qué? Porque ya lo explicamos ayer. Eventualmente lo que puede hacer el gobierno nacional es aprobar el presupuesto como está y después intentar nuevamente impulsar una iniciativa en ese sentido. Sin embargo, lo que sabemos hasta ahora es que van a ver de dónde sacan los fondos para que el presupuesto, que es deficitario, no se vea afectado. Ayer lo hablábamos acá con Paula Penaca, que nos decía, bueno, si el presupuesto es deficitario, de última, a Milei, ¿qué le queda? Vetar su propio proyecto. Ya ha vetado tantas leyes, preguntábamos, ¿también puede vetar la ley de presupuesto? Sí, también puede vetar la ley de presupuesto. Hay más agenda, ¿verdad, Víctor? Porque también está el tema de la reforma laboral, que quedó en suspenso para el periodo de extraordinarias en el mes de febrero. Allí los gremios han estado muy activos después de la importante medida de fuerza de ayer, que sin duda fue importante porque hizo que el gobierno recule y mande esto por lo menos al freezer hasta mediados de febrero. Y los gremios dicen, nosotros vamos a seguir activos y nuestra agenda va a seguir adelante porque no es que descansamos de acá al 10 o al 15 de febrero, sino que hay que estar atentos y hay que presentar proyectos y propuestas alternativas. Unión por la Patria tiene propuestas alternativas para una reforma laboral que no sea una podadora en contra de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero también está el tema de inocencia fiscal,
que no es otra cosa que un nuevo blanqueo impulsado por el gobierno, y ley de glaciares. Correcto. Ley de glaciares que obtuvo dictamen en el Senado para modificar la ley de glaciares original, que era la 26.639, le transfiere más poder a las provincias para que resuelvan, digamos, según sus criterios, cuáles son las áreas a proteger y cuáles no, favoreciendo claramente el negocio minero por encima de la preservación. Claro, porque de las hasta fuentes de ahora, agua, ¿no? con la ley de glaciares que está vigente, el Estado Nacional es el que tiene la última palabra con respecto a qué emprendimientos se llevan adelante en nuestro territorio en relación con la explotación minera, por ejemplo. Sobre todo con las zonas que están protegidas. Exactamente. Las zonas están protegidas a nivel nacional, los glaciares y los periglaciares, a través de esta ley que quieren modificar. La modificación fundamental es pasárselo a las provincias, que sean las provincias las que resuelvan qué áreas glaciares se protegen y qué áreas glaciares no se protegen. Claramente incentivados por el negocio minero, es decir, se está dejando a un costado el interés nacional por el interés particular de un sector. Porque, bueno, veremos si estas inversiones mineras se dan en el marco del RIGI, si realmente a la Argentina le genera más riqueza, como sostienen los defensores de este proyecto, o le genera más riqueza a las empresas que se la van a llevar, al menos por 30 años, sin poner prácticamente nada. Claro, según tengo entendido, lo más peligroso de todo esto es la cuestión de proteger las reservas de agua. Exacto, ¿no? La posible contaminación del agua. Exacto. Entonces, bueno, ¿quién va a ser garante? ¿Quién va a controlar cuáles son los límites de una eventual explotación de una empresa extranjera sobre el patrimonio natural de nuestro país? Que no es poco el patrimonio natural, es parte de la riqueza que está en nuestro suelo. Bien, esto va al Senado. También entra por el Senado. Está bien, pero en el periodo extraordinario. Sí, o sea, febrero, ya en febrero, ya ahora no va a ser... Sí, se va a febrero. Bien. Se va a febrero. Bien. Algunos gobernadores participaron de las reuniones de comisión. Exacto. Participaron gobernadores y también especialistas del sector ambiental. Bien. El de San Juan, Manuel Orrego, y Catamarca, Jalil, estuvieron presentes en las reuniones de comisiones. Y son dos provincias que no tienen glaciares en sus territorios, pero que sí cuentan con empresas que tienen explotación minera, tanto San Juan como Catamarca. Vamos a tener deportes también en la tarde de hoy, así que Walter, estás listo y preparado para contarnos algunas cosas. Siempre listo. Perfecto. Bueno, en un ratito nada más vamos a abrir la agenda del deporte y vamos a ampliar la agenda parlamentaria y otros temas, ¿sí? Que va a haber asado. Va a haber asado. Sí, va a haber asado. Pero no hay héroes. Te puedo hablar del precio del asado. Después vamos a hablar del precio del asado. Dale. Y te digo, les traigo una información para el día de hoy, que cuando diga el título se van a reír y después la sonrisa se les va a borrar. ¿Querés decir el título ahora? No, dentro de un rato. Dentro de un rato, porque acabamos de arrancar y es mucho. Claro, es mucho. Es un montonazo. Excelente. Bueno, vamos a darle la bienvenida al director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FAN, Andrés Napoli. Hola, bienvenido Andrés. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, por supuesto, te estamos molestando y te estamos convocando para hablar de las modificaciones a la ley de glaciares vigente en la Argentina, que, ya pasó por comisión y va a ser tratada en el Senado en el periodo de extraordinarias de febrero, según la información que tenemos. Andrés, ¿qué opinas de estos cambios que impulsa el oficialismo? Bueno, lamentablemente son cambios muy drásticos. Se habla de una ley de interpretación, porque el sector minero hace ya muchos años, esta es una ley que tiene 15 años, que fue ratificada 2 veces por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su constitucionalidad, su vigencia, que ha creado además un instrumento para el registro de los glaciares, que es elogiado a nivel mundial, realmente, se llama el Inventario Nacional de Glaciares, que hace una política pública, porque todos los gobiernos que han pasado la han ido construyendo, ningún gobierno dejó de hacerla, quizás alguno no le dio más financiamiento, pero se fue construyendo a lo largo de gobiernos, y este gobierno que tenemos actualmente, que niega el cambio climático, entre otras cosas, acaba de entregar una gran parte de ese inventario de glaciares. Bueno, lo que se está haciendo es decir que es una ley que es poco clara, que no permite inversiones,
por lo cual se quiere dar vuelta a todo el sistema. Por un lado, se achica el objeto de la protección. Ya hoy en día, por ejemplo, nosotros hay glaciares descubiertos en donde se ve la nieve, por ejemplo, pero hay otros glaciares que son cubiertos, se denominan de escombros, ahí es donde está la mayor cantidad de reserva de agua. Bueno, sobre esos glaciares se quiere avanzar quitándolos del inventario, haciendo que las provincias, en vez del Instituto Nacional, que es el de Yaniglia, que depende del CONICET, que lo hagan las provincias, según la conveniencia de las provincias, y eso significa además tirar por la borda un mandato constitucional, que es el mandato establecido en el artículo 41 de la Constitución, por el cual, si bien es cierto que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales, es el Congreso de la Nación el que le pone un piso mínimo de protección para todo el país. Y eso es la ley de glaciares. Lo que se quiere hacer ahora es al revés, es darle a las provincias la potestad para que digan cuál glaciar protegen y cuál no, y eso ya tiene una respuesta. Esa respuesta es lo que le vayan a decir las empresas mineras que protejan y que no protejan. Claro, pero te iba a hacer una pregunta que tal vez es algo inocente, no sé, pero ¿con qué criterio podrían decidir qué glaciar se protege y qué glaciar no? Es una buena pregunta porque el criterio que han puesto en la ley como idea es que sea reserva de agua. Ahora bien, la reserva de agua tiene muchas formas de ser medida. Una cosa es una reserva actual, otra cosa es una reserva potencial, una cuestión es reserva por flujo, es decir, y la pregunta que inclusive ayer fue contestada en la sesión en el Congreso por el presidente Yaniglia, es que muchas de esas cargas de recursos hídricos se notan en los años de sequía, en donde los glaciares que están abajo, los que no se ven, los de escombro, le proveen a los ríos más del 50% de su caudal. Ajá. Bueno, todo eso que es una metodología muy compleja y muy científica, pero que Argentina la tiene, ya no va a ser importante, sino que lo van a definir las provincias. Claro, a discreción. Exactamente, vamos a cambiar un criterio científico, que es el que está establecido en el Inventario Nacional de Glaciares, por un criterio político, y yo lo llamaría por una decisión administrativa que va a tomar un ministerio. Y ese ministerio, de vuelta, siempre lo decimos, ¿no? Una ley que protege recursos hídricos y que protege glaciares, que es mucho más que un recurso hídrico, un glaciar cumple muchas más funciones, lo trata la Comisión de Minería. Una cosa muy, muy increíble realmente. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo, hay un gran avance sobre ese sentido, y voy a ser bastante sincero y concreto en esto. Se trata de calzar 4 proyectos arriba de glaciares que hoy no podrían existir, solamente 4, y cambiamos una ley general de todo el país. Andrés, ¿qué tal? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Qué tal? Me surge una duda con la modificación que le quieren hacer a la ley de glaciares. ¿Es constitucional? No, es totalmente inconstitucional, es regresiva. Argentina tiene hoy, ha firmado un acuerdo que es el Acuerdo de Escazú, que establece el principio de no regresión. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede ir por atrás a la protección. Y si realmente se quisiera hacer una modificación de la ley, que las leyes son modificables, lo que se debería demostrar es que no se regresa, no se va para atrás. Bueno, con el arranque del artículo 1 y el cambio del paradigma constitucional estamos regresando totalmente, por lo cual nosotros lo que estamos planteando es que lejos de entregarle seguridad jurídica a los inversores, le van a entregar un zafarrancho jurídico que lo va a meter en tribunales por 20 años. Y eso no me parece que sea el camino que hay que hacer. No va a haber seguridad jurídica entonces. De ninguna manera, porque además eso va a potenciar también la falta de licencia social para operar de los proyectos. Muchos de los glaciares que están identificados hoy, más allá del trabajo de Yaniglia, fueron identificados por el trabajo de las personas que viven en el lugar, por las asambleas del agua que identificaron eso, le acercaron la información al Yaniglia, Yaniglia lo pasó por la metodología y por la tecnología y pudo identificar glaciares específicos para proteger. Pero además plantear lo siguiente, las empresas hoy tienen, el régimen minero tiene un régimen de estabilidad minera por 30 años que se aprobó en la época de Menem, tiene un código de minería muy favorable para la producción minera y ahora se metieron en el régimen de incentivo para grandes inversiones RIGI. O sea, ¿qué más quieren las empresas mineras para tener a su favor? Claro, perdón, pero hablamos recién con Víctor de la presencia de 2 gobernadores en las discusiones de comisión y justamente los gobernadores que participaron no tienen glaciares en sus provincias, ¿no? Porque no, al contrario. Claro, no, sí, lo que tienen son explotación minera.
Claro, exactamente. Tienen explotación minera sobre glaciares. Sí, sí. Claramente San Juan es uno de los... San Juan le diría que es el 80% de los proyectos que se van a querer explotar. El 80%. Y no son muchos, son 4 proyectos que no le van a calzar arriba del sistema que está actualmente en vigencia. Y ahí viene después la pregunta, ¿no? Porque siempre es la cosa peyorativa. Ustedes se comunican por teléfono, usan la luz, entonces necesitamos el cobre. Sí, necesitamos el cobre, nosotros no somos antimineros, nosotros queremos que se explote cobre, pero no sobre glaciares. Si en Argentina se puede explotar minería en el 99.8% del territorio, solamente el 0,2% del territorio no se puede explotar la minería. Que Entonces, son las zonas de glaciares. El 0,2 nada más. Este dato es importantísimo, lo 0,21%, desconocía. 0,21% es el dato exacto del Lianiglia, 0,21%. La mayoría de los glaciares, por supuesto, no están en San Juan, están en la Patagonia, pero no importa, es otra historia. Sí. En San Juan hay menos todavía. Andrés, una de las supuestas paradojas que plantean quienes defienden esta modificación es que se da la situación de provincias pobres contando con una gran riqueza en recursos naturales que las podrían sacar de esa situación. Estas inversiones mineras, si se dan en el marco del RIGI, ¿solucionan realmente el problema de la pobreza de esas provincias? A ver, cuando nos plantean eso los gobiernos provinciales, lo que estamos diciendo es que nosotros enumeramos la cantidad de proyectos mineros que tienen esas provincias, hay una cantidad enorme de proyectos mineros, tanto las del norte, en las que, digamos, Jujuy salta con el litio, como Catamarca también con el litio, como San Juan con oro y con cobre. Tienen un montón de explotaciones. De hecho, tenemos una de las minas más emblemáticas de la Argentina, que es Bajo la Lumbrera, que ha terminado su ciclo de 25. Se cortó. Andrés. A ver ahí. Sí. Se había entrecortado. Sí, ahí se perdió la última. No, lo parte. que les comentaba es que hay una minera muy emblemática, muy conocida, Minera La Lumbrera, Bajo la Lumbrera, que ya ha cumplido su ciclo de vida. Ahora le van a extender 2 años más para darle un puente con otro proyecto que se llma Guarrica. Se cortó. Cuando uno va a la provincia de Catamarca, el gobernador mendiga y dice: yo si no tengo minería no lo puedo llevar adelante. De hecho, tiene una minería que ya funcionó durante 25 años y no le dejó nada a la provincia, porque no nos olvidemos que las mineras pagan el 3% de las regalías que declaran, del valor digamos, del mineral que declaran ellas mismas, a los que hay que descontarle después todo el régimen de inversiones mineras de la época de Menem, más todo el régimen del RIGI. Le dejan a la provincia menos del 1% del total, de lo que declaran. Entonces, por supuesto que un gobernador me va a decir: eso es mucho para mí. Es verdad, pero el resto del país, ¿qué le dejan? Le dejan una potencia de crisis hídrica en un momento en el que estamos viviendo el cambio climático arreciando. El dato que planteó el presidente de Lianiglia ayer fue que en los últimos 10 años, tengan en cuenta la cifra, 10 años se perdió el 17% de los glaciares del país. Impresionante. Eso por el impacto del cambio climático. Y el gobernador Cornejo, que es el gobernador de Mendoza, que es el impulsor máximo también de estos procesos, cuando la provincia de La Pampa demanda a la provincia de Mendoza porque le embalsan el río Atuel y no le permiten ingresar agua a la provincia. ¿Sabe lo que la defensa de Mendoza cuál es? No tengo agua porque los glaciares me disminuyeron un 40% el flujo hídrico. Sin embargo, van y piden megaminería arriba de glaciares. Claro, o sea que a este ritmo, bueno, asusta un poco pensar que puede pasar en 20 años con los glaciares. Claro, por eso es que los glaciares están retrocediendo y no les tenemos que agravar el ciclo, y apretar más para que... O sea, que lo que habría que hacer es aplicar bien la ley de glaciares vigente. Exactamente, cuando ayer se preguntó a muchos de los actores que estuvimos ahí, ¿cuál es el cambio que usted haría en la norma? ¿Sabe cuál sería el cambio? Implementarla realmente. Claro. Eso beneficiaría, bueno, al ciclo natural, obviamente, y también, bueno, sería un marco jurídico a cumplir, en tanto las mineras, por lo que estamos escuchando, no lo cumplen. No, las mineras, digamos, ya hemos tenido episodios gravísimos, muy conocidos, como lo de Veladero, bueno, ya ni lo comento porque es muy conocido, pero el problema también es que afectan otras explotaciones económicas, porque el agua que se llevan, el agua que arranca arriba en la montaña, es el agua que después usan todos, tanto para la bebida como para la producción agropecuaria, y es un solo ciclo del agua, una sola dirección.
de la montaña hacia aguas abajo. Entonces, después hay otras actividades en las provincias. En Mendoza hay muchísima otra actividad. La zona frutortícola de Mendoza quedaría en jaque. ¿Sí? Y de San Juan exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, como siempre pasa, ¿no? En estos procesos, los beneficios los obtienen lejos de la zona de producción, los obtiene generalmente la capital de las provincias, porque ahí prestan los servicios que son de empleos indirectos a las mineras, transporte, materia. Sí. Y las zonas próximas a las mineras son las que sufren la falta de agua. Uh-huh. Algunos de los gobernadores, Andrés, decía que por lo menos se van a crear, creo que algo así como 5.000 empleos indirectos y 3.000 directos. ¿Es verdad esto? ¿Es real que la minería genera tanto empleo? Porque hasta ahora no se ve que esto sea tan así. Claro, pero eso sucede durante 1 año y medio cuando hacen la construcción cuando construyen. Tienen que acometer, tienen que realizar los caminos, llevar la energía. Claro. Hacer lo que se llama la perforación de los pits, es decir, la acometida, lo que se llama los 28 años restantes, ¿qué pasa? Los 28 años restantes ya directamente es empleo tecnológico, es empleo, digamos, básicamente muy calificado, mucho de ese empleo viene del exterior, no viene del lugar, toda la maquinaria viene del exterior, no paga impuestos, y después ahí no nos olvidemos que no es alegre la producción, porque te deja después lo que se llaman los diques de cola, donde están todos los productos del lixiviado, es decir, esa pasta, digamos, de químicos muy, muy, muy potentes que realizan para diluir la roca, quedan ahí en el fondo de la montaña. Uh-huh. Bien. Entonces, esa es la situación crítica, ¿no? Andrés, 2 cosas. Primero, para sintetizar, ¿ante qué estamos si se llegara a producir esta modificación? ¿Y qué van a hacer ustedes de acá a febrero, no? Bueno, de vuelta, esta es una modificación importantísima de una ley que se dio en 3 días en el Congreso, donde puedo jugarme un pleno a que no había un solo senador que conociera de qué se trataba el tema. Ese es un tema, una cuestión. Ya se firmó el dictamen ayer por las 9 personas que integran, digamos, el bloque de La Libertad Avanza, más la presidenta de la mesa del litio, que es Flavia Rollón, que es de Salta. Obtuvieron un dictamen que lo dejaron en suspenso porque después la cosa no funcionaba, había que ir al recinto y no tenían el número, así que estamos con 1 mes, vamos a trabajar muy fuerte, un movimiento, digamos, dentro de lo que podamos, pero también quiero advertir lo siguiente, el debate de la ley de glaciares lo pusieron atrás del debate de la ley, digamos, de trabajo, por lo cual quedó escondido, y eso es también una estrategia legislativa, no mostrar esta ley, dejarla escondida atrás de la otra. Entonces, también hay que llamar un poco para poder plantearlo públicamente el tema. Bien, esa es la idea. Bueno, nosotros vamos a seguir el tema de cerca y por supuesto vamos a retomar este diálogo dentro de unas semanas seguramente. Andrés, te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes, que estén muy bien, felicidades. Felicidades, Gracias. Buenas tardes. Andrés Napoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARM. Bueno, a mí me han quedado algunas cosas más claras y la verdad es que creció muchísimo la preocupación ante esta situación. Y también me quedé pensando, Víctor, lo poco que sabemos, ¿no? de nuestro país y de lo que significa las explotaciones de los recursos naturales, los riesgos a los que nos sometemos. Hablamos mucho de otras cuestiones, ¿no? De que nos afectan en la vida cotidiana, pero estos temas sí afectan la vida cotidiana de muchos argentinos que están lejos de la zona AMBA, del lugar donde nosotros nos estamos moviendo en el cotidiano, y también es responsabilidad de los medios de comunicación nacionales visibilizar este tema. Es muy importante lo que decía Andrés Napoli, porque también creo que es el sentimiento general de casi todos los partidos políticos. Nadie está en contra del desarrollo minero, sabemos la importancia que tiene la utilización de minerales en la vida cotidiana de todos nosotros. Lo que sí se puede hacer es una minería sustentable que no termine perjudicando recursos también imprescindibles como son el agua. Bueno, y para el ejemplo, ya que la usan tanto de ejemplo, está Chile del otro lado. ¿Viste? Estas políticas de desarrollo minero no se hacen en 15 días y, como decía Andrés Napoli, a las escondidas. Se hacen durante 40, 50 años y con una fuerte presencia del Estado controlando, aún durante la dictadura en Chile. El Estado controlando cómo se hacía el negocio minero. Exacto. ¿Qué es lo que se está implementando acá desde hace 15 años? El control por parte del Estado con la ley de glaciares vigente, que bueno, tampoco se aplica del todo según lo que nos explicó recién Andrés, pero impactante. En 10 años el 17% de los glaciares han retrocedido. Eso es parte también del calentamiento global, ¿no? Bien, enseguida volvemos. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga.
te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, vamos a pasar de la resistencia suburbana a hablar de la resistencia en instantes nada más, porque está Manuel Saralegui con nosotros, como todos los viernes. Es la estrella de los viernes. Es la estrella de todos los días, lo que pasa Bueno, es que no él viene. es una estrella todo el tiempo. Claro. Lo que pasa es que Lo que el pasa resto es de que los días acá los viernes. pasa por la puerta y ni mira, ni mira. Parece que me están elogiando, pero en realidad me están insultando. No, de ninguna manera. Parece un elogio, pero secretamente y no tan secretamente. Para los que están en el streaming, en las caras van a ver. Maldad. Van a ver que Cuánta no maldad. No es nada de elogio. No sé, me miré ahí y me veo muy colorada acá, ¿no? Porque es un calo. Está un poquito pero ya pasado estamos de mejorando. No estaba saturación. como pasado de vueltas el aire y estaba tirando calor mientras hacíamos la nota sobre Sí, glaciares. estaba- Nos derretíamos nosotros. Claro, en lugar de los glaciares, directamente. Bien, bueno, Manu, no, sabes que te queremos y un montón. Y además estamos todos muy contentos, también Walter Pedraza, porque, bueno, todo el equipo de la Vuelta el lunes se va al Pulqui Bar. Esto lo vamos a decir hoy cada 5 minutos. ¿A dónde vamos? Al Pulqui Bar. Perfecto. Entre Dirección Ríos. del Ahí está. Entre Ríos. 484. Muy bien, acá en la ciudad de Buenos Aires, a cuadras nomás del Congreso de la Nación. Entre Venezuela y Belgrano. A las 6 de la tarde los esperamos, las esperamos, porque vamos a hacer el programa, como todos los días, en vivo. No va a ser un programa como el de todos los días, lógicamente, porque van a estar ustedes, porque van a estar todos los columnistas de la Vuelta, porque ¿Todos? va a estar... Todos Casi están todos, invitados. Ah, la mierda. Casi Están todos. todos invitados. Casi todos han confirmado. A lo loco. Y sí, bueno, sí. pero la idea es que nos juntemos antes de fin de año para vernos, para tirarnos un poco de optimismo, buena onda, plan de lucha, resistencia, todas esas cosas. Todos los que tengan su cubo Rubik, Traigan. lleven, Sí, sí. porque no es acá. Mira, Es en Entre Ríos. 484. Muy bien. Mirá lo que te voy a Sí. decir acá, sin consultarlo ni con la producción ni nadie. Ajá. Entre todos los que lleven su cubo Rubik, vamos a sortear un regalo. Vamos. Bueno. Qué nivel, ¿eh? Uno solo. Qué taca. Entre los que lleven el cubo Rubik, vamos a sortear un Solo regalo. eso. Hay Después, un otro regalo para exclusivo otro. para los cubos Rubik. Para los que lleven los cubos Rubik. Bueno, Me perfecto. encanta. Un regalo exclusivo para Y los yo que voy a lleven los participar cubos. entonces. Vos tenés que traer del sorteo. tu antológico. No sé cubo si lo voy a Rubik. llevar. Sí, lo voy a llevar, pero no sé si lo voy a prestar ni nada de eso, pues no ¿No quiero. vas a que dejar me- resolvértelo? Sí, ¿O por está supuesto. resuelto ya? Por supuesto. No está resuelto. Está sin resolver. Estuvo resuelto porque Mateo, mi hijo, lo resolvió. Ajá. Mi hijo más chico. Pero después, bueno. Alguien lo agarró y... Y acá la que. Claro. Lo agarré y dije, esto debe ser no lo pude hacer. Cuando era chica, lo he logrado en alguna ocasión, después de horas y horas que a mi viejo le encantaba. No había internet, no había ninguna cosa de esta Obvio. que tenemos ahora. Y bueno, y pasábamos horas con eso, con el cubo. Por eso lo tengo. Y además también jugábamos mucho al ajedrez. Mira. Me gusta jugar al ajedrez. Ahora no cada ejercés. tanto. Sí, cuando estoy de vacaciones. Mira. Juego al ajedrez, pero me enseñó mi padre y bueno, y pasábamos también horas jugando, ¿no? Nos encantaba. Sí. Bueno, después te puedo seguir contando de otras cosas que me gusta jugar, pero no vienen al caso. Si tenés ganas, Andrea, tenemos como 1 hora y 20 Claro, todavía qué sé yo, en el con una de programa. mis abuelas jugaba a la canasta y no me acuerdo cómo se juega ahora. No, pero pero lo que pasa es que Mira, con la algo- canasta hay un problema, es que en cada casa hay un reglamento distinto. Claro, Así puede que- ser, Como pero el pasa- uno ahora de los pibes. Cada Sí. uno tiene su reglamento. Pasábamos horas con mi abuela Lola jugando a la canasta. Era muy, muy divertido ese momento porque, bueno, servía para charlar y para reírnos. Bueno, nada que ver la canasta con el ajedrez y con el cubo Rubik, pero bueno, forma parte de los recuerdos. Había más- Así que bueno, hay que había llevarlo, el cubo. Hay que llevar el cubo Rubik y entre todos los que lleven el cubo Rubik va a haber Hay un regalo. Un regalo. Perfecto. Lo antes prometió Mastrangelo, lo no prometí sé. yo, y yo me Será hago de cargo. su, Perfecto. de Y su yo me autoría. hago cargo, y van a ver qué regalo. Sí. Ayer regalamos vinos, libros. Sí, antes se usaba más lo de los juegos en familia. Yo recuerdo que en los cumpleaños de mi abuela, Claro. que eran numerosos, te estoy hablando, no sé, Ya 20, sé lo que vas a decir. 25 personas. que- Adivino. Empieza con L. Sí. Termina con A. Sí. Decilo. Lotería de cartones. Lotería de Se cartones. hacía la lotería de cartones. Total, entre cómo nos 20, divertíamos. 25. Sí. Para Año Nuevo, por ejemplo. ¿Jugaban Sí. por plata? Para
Obviamente. No, yo pregunto, no sé. Obviamente. A los chicos nos prestaban, a los chicos nos Por eso había prestaban. tanto interés. Claro. A los chicos nos ¿cómo es? Me resucitaste un recuerdo, Mastrangelo. ¿Viste? Qué lindo que cuando ¿Viste? te pasa eso, ¿no? ¿Qué otro te cuenta? Bueno, yo me algo? acordé ¿Sabes? ahora mientras que te escuchaba Claro. de eso. Bueno, para Año Nuevo, no, porque la familia se juntaban el 24, el 25, y tal vez si seguía, y era fin de semana algo como el 26. Seguían todavía. Bien, y la cosa era comer. Y sí. Comer, bueno, en mi familia había muchos músicos, así que comer Y música. y la joda musical. Y también alguna que otra pelea, un plato roto, esas cosas. Porque plato. bueno, y en una familia de Tano y Gallego, bueno, todos juntos, imagínense lo que podía salir de ahí. Tanto no me pidan, claro. Tanto no pidan. Nosotros este año implementamos el amigo invisible. Ah, bien. Para hacer regalos en Navidad. Y Bien. hay que, es Porque ya todos cansados del repasador, la media y el calzón. el pañuelo. Claro, claro. Es la crisis, chicos. A mí me regalaban calzoncillos. O sea, qué poco me querían. Claro, Lo en una hace época, público. me acuerdo Mucho. también, mis abuelas decían que pañuelos no había que regalar. No. Ni medias ni pañuelos. Y si te regalaban eso, tenías que darle dinero al que te lo regalaba. ¿Ah, sí? Mirá. Sí, porque no sé qué. Todo lleno de supersticiones de, Claro, de todo tipo lo de la y bombacha color. rosa, lo del salir No, a dar una eso vuelta se con la cumple. maleta. Ahora hay otros colores también, ¿eh? Depende ¿Ah, sí? de lo que vos quieras. ¡Ay! Claro, dulce o truco. Depende de lo que quieras, te ponen el calzón el día de Año Nuevo. Pero bueno, vamos, siempre así, interrumpiendo los buenos momentos. Está re picante. Está re Diego Mayo quiere el Está re reloj, picante. quiere la Amargo. plata, quiere todo. Sí, Está re totalmente. picante. Está re picante. Bueno, pero se desbloqueó un recuerdo, la lotería del 1 de enero, lotería che. de A fin cartón. de año. Y un poco de qué sensibilidad. ¿Bolillero o bolsita con todos Bolsita. los cositos? No, bolsita. Bolsita. Y uno tenía la bolsita, Claro. sí. Se iba pasando la bolsita. Sí, qué Se iba hermoso, pasando. qué hermoso. Y había que leer rápido. Sí, Para sí, que sí. no- Saralegui nos mira como si hubiéramos recién alunizado. En blanco y negro, alunizaje. Bueno, son tradiciones de encuentro Sí, familiar, sí. que está muy bien. Yo Tremendo. tengo las propias también. Sí, ya te vemos. Pero, sí. Hoy está armando Saralegui, ahí lo vamos a ver. Ahí, Saralegui, tenés que Suerte fijarte de que tu cilindro, cubo está ¿eh? fuera de Me disculpa. campo. plano. ¿Qué es Ahí un está. cilindro? Es bien. un cilindro, claro. Es un cilindro y bueno, está en la tarea de terminar de armarlo. Mientras Ya él lo está. hace, Ya lo armó, Walter tal vez nos dice un título. Sí, que Boca y River están empezando a mover el mercado por el lado del equipo millonario, que tiene que hacer una muy buena campaña. Ya contrató a Fausto Vera, un futbolista que viene de ser Muy buen jugador. subcampeón de Sudamericana con el Atlético Mineiro. Total. Se incorpora a partir de enero y por el lado de Boca está en tratativas, me lo anoté por acá porque tiene un nombre, Mariano Inostroza, un delantero del Atlético Nacional de Medellín que ya se despidió del equipo de Medellín y se acerca al equipo de Claudio Úbeda, que va a continuar dirigiendo al Geneis. Campeón nacional de Medellín hace 3 días, ¿no? Sí, Sí, traen exactamente. un campeón. ¿Querés que te deje mi título? Qué les va a provocador causar que viniste gracia? hoy. Les va a causar gracia Dale. y después se les va a borrar la sonrisita. Bueno, después más tarde. Más tarde, sí. Ahora el título nada más, sin ninguna explicación. A Plataformas biohíbridas. Alemania desarrolla cucarachas espías. A la mierda. A mí ya me dio fobia. Yo estoy lleno de- Dijo yo estoy lleno de cucaracha espía en casa, Y ya entonces. empecé a correr. 18:45. ¿Se iban a reír? Tenés, después vamos a hablar de ese tema también. Podemos llevar todos estos temas al Pulqui el lunes. No la puedo eliminar, ya no sé qué poner. Chicos, ¿se entiende que el lunes vamos a empezar la semana de una manera espectacular con los oyentes en el Pulqui Bar a las 6 de la tarde? Saralegui, ¿vos estás listo? Ya. ¿Para mi columna o para el Pulquibar? No, para el Pulqui Bar. Ah, no, lo estoy esperando con mucho entusiasmo. Un poco de preocupación siempre, porque siempre un evento y la gente y quién viene y quién no viene, cuántos Bueno, vayan vienen. diciéndonos lo que nos están escuchando. Yo tengo siempre el, ¿cómo le podemos decir? El síndrome de la sala vacía, ¿no? La preocupación de quién verá, quién no verá, de quién vendrá, no vendrá. Así que con muchas ganas de encontrarnos, ¿no? Después de yo
yo creo que yo llevo como 3 años acá en el programa y la verdad que nunca tuve una situación así de una radio. Te va a encantar. Así que me llena de entusiasmo ponerle cara a las y los oyentes, pensar en las interacciones, ver las caras de los oyentes con las cosas que decimos, por ahí escuchar algún ida y vuelta. Tengo muchas ganas, la verdad. Así que veremos. Mayo, vos te vas a quedar acá, Vos te vas a quedar acá si te seguís portando así hoy. Bueno, Mayo lo único que quiere es que vos ahora hagas tu columna política al cubo. Lo que quiere Mayo es que termine mi columna. O sea, necesita que empiece para poder terminar. Lo que quiere es que termine mi columna. Entonces está pidiendo que empiece en función de... Ya lo van a conocer, a los que no lo conocen, a Mayo el lunes en el Pulqui Bar haciendo todos sus gestos. No te vas a poner tímido, Mayo, Queremos toda esa gestualidad, el despliegue total. Bien. 18:47 estás arrancando, ponemos el cronómetro, empieza Política al Cubo. Bueno, me interesa pensar en esta semana como tres datos políticos para pensar cómo se empieza a resquebrajar el aire triunfalista del gobierno después de las elecciones de octubre, ¿no? Estamos cerrando un año de elecciones de medio término en las cuales el gobierno se alzó indudablemente con una victoria, matizada por, ya lo sabemos, que la porción más importante del electorado que tomó una decisión común fue aquellos que no fueron a votar. 12 millones de personas no fueron a votar, 9 millones votaron a la Libertad Avanza, y en ese triunfo de Libertad Avanza en las elecciones apareció un aire triunfalista, como suelen ser, sobre todo los gobiernos antiperonistas, cuando ganan una elección y entran como en un mareo de poder que empieza a mostrar sus consecuencias. Me interesa señalar 3 cosas para empezar a pensar. La primera es que el gobierno finalmente ha aceptado someterse ya no solamente a los designios de política económica, monetaria, fiscal, política del Fondo Monetario Internacional y de los Estados Unidos, sino que también ha empezado a hacerle caso en términos de su política cambiaria. El gobierno esta semana determina indexar el precio del dólar, es decir, que el precio del dólar irá atado, las bandas que habían establecido cuando se firmó el acuerdo, irán atadas al índice inflacionario mensual, y el gobierno empezará, por obligación del Fondo Monetario, a comprar reservas extranjeras en dólares que el gobierno no tenía, y que hasta hace una semana Javier Milei en televisión se burlaba de los que decían que servía de algo acumular reservas. ¿Qué hay detrás de eso? La crisis de deuda. El gobierno se ve forzado a comprar reservas en dólares porque el gobierno tiene vencimientos de deuda en moneda extranjera en el mes de enero que hoy no está en condiciones de pagar. Repito, el gobierno tiene vencimientos de deuda en moneda extranjera en el mes de enero, o sea, el que empieza en 11 días, que no está en condiciones de pagar. El gobierno aspiraba, soñaba, fantaseaba con lograr un refinanciamiento de la deuda privada, o sea, salir a los mercados y que lleguen montañas de dólares para refinanciar la deuda. Ese escenario, incluso con la victoria electoral de octubre, incluso con el apoyo de Donald Trump, sigue siendo incierto, y por ende el gobierno termina siendo doblegado por el Fondo Monetario, cambiando su política cambiaria. Vinculado a eso, y también para pensar, en el sentido que se agota la mirada del gobierno de puedo hacer cualquier cosa, una semana catastrófica para el gobierno en el Congreso Nacional, lo contabas vos, Andrea, al principio de la semana. El gobierno se imaginó un diciembre en el cual se llevaba puesto, ¿no? Se llevaba puesto 100 años de derechos laborales, ¿no? Se llevaba puestas las 2 grandes leyes construidas durante 2024 y 2025 con movilización popular, apoyo transversal, fueron la ley de emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento universitario. Se imaginaba que lograba la modificación de la ley de glaciares para permitir la minería en las zonas periglaciares, como charlábamos hace un rato con el experto con el que hablábamos. Bueno, se imaginaba unas supermayorías en el Congreso que convaliden
el ajuste del gobierno. Y sin embargo, esta semana el gobierno fue dispuesto a llevarse con todo y empezó a tener derrotas en el Congreso. Desde la sanción del presupuesto en la Cámara de Diputados, que pierde un capítulo central que tenía el proyecto de presupuesto, que vos bien lo nombraste esta semana, que derogaba la ley de financiamiento universitario, derogaba la ley de emergencia en discapacidad, destruía todo el régimen de zonas frías que permite que las personas que viven al sur de la Argentina, pero no solo, en un montón de provincias argentinas, con climas diferenciados, digamos, tengan subsidiadas las tarifas energéticas, se desanclaba de la indexación a la asignación universal por hijo, a las asignaciones familiares. Todo el gran paquete de ajuste del gobierno que estaba contenido en un único capítulo, ese capítulo se cae en la Cámara de Diputados y el gobierno obtiene, como vos bien decías, un presupuesto que parece que no quiere, y ya dicen los diarios que el gobierno está pensando en vetar su propio presupuesto. Importante marcar que esta era la primera exigencia del Fondo Monetario Internacional. Mostrar que el ajuste brutal que Javier Milei ha sometido a los argentinos tiene sostenibilidad política, tiene respaldo político. Está sustentado en una ley del Congreso, algo que el gobierno no logró en el 2024, no logró para el 2025, y ahora veremos qué pasará para 2026. El gobierno, hoy mismo, lo contaban al principio, buscaba ya en el Senado reponer ese artículo 11 con todo este paquete de ajuste, y no logra el dictamen de comisión. El gobierno se apresta a discutir el presupuesto el 26 de diciembre, o sea, el día después de Navidad, con dificultad para aprobar el presupuesto reponiendo ese capítulo, sabiendo que después debe volver a la Cámara de Diputados, donde ya hubo 123 votos para sostener esas leyes de emergencia de discapacidad, de zonas frías, etc. El gobierno tiene un camino muy arduo ahora. Ese imaginario de me llevo puesto todo empieza a chocarse con la realidad. Me interesa conectarlo, por supuesto, con lo que fue el proceso del 2017 con el macrismo. Ustedes recordarán, Macri también tiene un triunfo también pírrico en las elecciones de medio término de octubre de 2017. Mauricio Macri junta a toda la primer plana de su gobierno a los primeros días de diciembre de 2017 y dice, llegó la era de las reformas, y propone reforma laboral, reforma fiscal, reforma previsional. 3 grandes reformas, de las cuales, por supuesto, la reforma previsional se aprobó, la reforma fiscal también, no así la reforma laboral, que no logró ni tratarse ni aprobarse en el gobierno de Mauricio Macri, pero esa reforma previsional que muchos indican como el principio de la ruptura, ¿no?, del macrismo, y el principio de la debacle del macrismo en diciembre de 2017, donde, por supuesto, el gobierno logra una sanción para hacer un ajuste a los jubilados, pero se encuentra con masivas movilizaciones y la construcción de grandes consensos opositores. En el relato el relato antiperonista, el de relato de la derecha en la Argentina, ese momento es muy importante. Vieron que hablan de las toneladas de piedras, sí, que se persiguió a las personas que estuvieron en esas marchas, que en las relecturas Macri, Burrich, todos discuten ese momento como el momento en el que, digamos, todos chocamos porque no nos animamos a frenar una movilización. Me interesa pensar eso porque el gobierno imaginaba que la victoria electoral le abría un camino que ahora empieza a parecer como medio trabado. Y lo pienso en relación a la movilización de ayer, ¿no?, porque quienes movilizaron en la ciudad de Buenos Aires, en las provincias argentinas, hubo movilizaciones en todo el país, por supuesto, los grandes medios se concentraron en la movilización en la Plaza de Mayo, en la cual la Confederación General del Trabajo convocó una movilización en la que participaron todas las centrales obreras, movimientos políticos, sociales, organizaciones, movimientos estudiantiles. Bueno, fue una movilización muy plural que llenó la Plaza de Mayo y llenó muchas plazas del país, y quienes estaban yéndose de la plaza se encuentran con la noticia de que aquello por lo cual fueron a movilizarse, que era en contra de una reforma laboral que nos retrotrae 100 años en términos de derechos laborales, de repente se encuentran con la noticia de que el gobierno retrocede un paso, ¿no? Un momento, para quienes estábamos en la calle ahí, de mucho entusiasmo, ¿no? Porque repone la idea de que estar en la calle sirve para algo, ¿no? Y por supuesto que hay impericia del gobierno en el Congreso, incapacidad política de construir acuerdos, qué sé yo, que llevan a que de repente le salga mal el presupuesto, o que creyendo que podía aprobar la reforma laboral en 2 minutos empieza a encontrar limitaciones y retrotrae. Pero la movilización también tiene una parte en esa ecuación. Si se cayó en la Cámara de Diputados el capítulo que incluía
la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, es porque hubo diputados, diputadas, gobernadores que recordaron el sentido social que habían tenido esas leyes, cómo se habían construido y las movilizaciones que estaban atrás. Las fibras sensibles que significaban, ¿no? Las movilizaciones de las personas con discapacidad, la manera en la cual esas familias se animaron a hablar en público, en agarrar un micrófono, en contar a sus alrededores. Las enormes movilizaciones universitarias, de las más importantes que se tuvieron en Argentina. Eso está en algún lugar de la ecuación y de la conciencia política existente en la sociedad, ¿no? Que hizo que de repente esas leyes que el gobierno decía, ahora que gané puedo llevarme puesto todo. Y obviamente que hay un razonamiento del gobierno que es, si la oposición fue a las elecciones diciendo pongámosle límites a Milei y nosotros le ganamos las elecciones a la oposición, entonces no hay límites. Vamos a avanzar sin límites. Bueno, en esa lectura, en ese mareo de poder del gobierno, que en ese sentido se parece al mareo de poder que tuvo, es típico del antiperonismo, ¿no? Pensar que cuando se le asesta una derrota al movimiento popular, parece definitiva. Que ya está, ahora podemos ir por todo, porque total, hemos ganado las elecciones. Y atrás están esas capas geológicas, y está todo ese espacio latente de las movilizaciones. Bueno, y la reivindicación de la movilización de ayer, de la pluralidad, de la transversalidad, ahí estuvieron todas las centrales obreras, los movimientos políticos, la izquierda, yo lo decía. Me interesa pensar que esas peleas que se dieron entre 2024 y 2025, ¿no? Esas peleas por tratar, yo le decía en su momento, de romperle la billetera a Milei, lograr que aparezca la plata, ¿no? Para esas cosas tan importantes para la vida argentina, que esas peleas no se terminaron. Sigue abierta la discusión de si Milei va a destruir el sistema universitario o no. No está saldada esa discusión. No está saldada la discusión de si las familias con discapacidad requieren el acompañamiento del Estado o no. Eso sigue abierto. Sigue abierto. Si los argentinos y las argentinas van a poder soñar un futuro del trabajo mejor o solamente vamos a tener que aceptar algo parecido a la esclavitud, sigue siendo una discusión abierta. Y lo digo porque fue un año de derrotas también. Y como fue un año de derrotas, a veces parece que son eternas. Y en un cambio de año, y en diciembre, me parece que tiene sentido reponerlo. Digo dos cositas más. La primera, el sentido de la movilización, no solamente en el día de ayer y el efecto que tiene para quienes se movilizan, volver a sus casas y descubrir que esa movilización tenía un efecto. También hay que pensar en función del futuro que queremos construir. Este libro que leí hace poco me gustó mucho, se llama Una alianza que transformó el país, los sindicatos y el primer peronismo, de Marcos Schiavi. Aquí lo hemos entrevistado aquí alguna vez. Así es. Marcos es historiador, muy interesante. Él mira el primer peronismo del 45 al 55 y lo mira con esta idea. Che, ¿cómo era la relación entre Perón y el movimiento obrero? No era una relación, dice Marcos, armónica, perfecta. No estaba exenta de conflictos. Y la discusión incluso no solamente en las cúpulas sindicales, sino hasta los niveles más bajos de las fábricas, de los trabajadores, de los delegados, de las seccionales, de las regionales. Que el proceso del 45 al 55, lejos de ser un proceso armónico, esa alianza entre Perón y los sindicatos, entre el peronismo y los sindicatos, fue una alianza que sucedió en una sociedad que estaba movilizada. La idea que atraviesa el libro de Marcos, que también sirve para pensar los gobiernos de Néstor y Cristina, es que tanto Néstor y Cristina como Perón se encontraron, cuando llegaron al gobierno, con sociedades en ebullición. Con sociedades organizándose, con sociedades movilizándose, con sociedades exigiendo mejoras en sus vidas y construyendo algo, y en todo caso ese rol fue de liderar. Aunque por supuesto los liderazgos también son catalizadores, y cerraremos con eso. Voy a decir algo que parece una pavada, pero las luchas que se lleven adelante hoy siembran las conquistas que vendrán en los gobiernos sucedáneos. El gran entusiasmo que había en 2019 con el gobierno de Alberto Fernández y el triunfo del Frente de Todos es que la sociedad estaba movilizada, ¿no? Que después de los 2 años de Néstor y Cristina y las luchas del macrismo había una movilización social que daba para un montón. Claro, en el medio te clavó la pandemia que le puso un freno a todo. La sociedad literalmente se desmovilizó en la cuarentena y el aislamiento. Y luego después nunca se pudo recuperar esa potencia que seguimos tratando de recuperar desde entonces, pienso yo y siento de alguna manera. Que esa potencia de la prepandemia, de la movilización, todavía estamos buscándola. Que aparece por momentos por destellos como espasmódicos, ¿no? Grandes movilizaciones, pero que después repliega.
a las pantallas. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente quienes conformamos el amplio movimiento nacional popular queremos que el gobierno de Milei se termine y que lo que venga sea mejor. Eso que viene mejor será en gran parte no solo producto de los liderazgos que catalizarán, que politizarán, que empujarán, sino también de la capacidad de la sociedad movilizada para poder dar un sustento y una base a esas transformaciones. Los gobiernos en un punto son expresión también de lo que una sociedad desea, quiere, necesita, ¿no? Y por lo que está dispuesto a pelear. Y lo último también, porque pensar que en estos momentos también estamos sembrando los días felices que vendrán, a mí me sirve también para atravesar los momentos difíciles, ¿no? Saber que uno está construyendo momentos más felices para el pueblo argentino con el tiempo que le dedica hoy uno a organizarse, a pelear, a movilizar, etc. También es necesario empezar a darle a esas movilizaciones una salida de la defensa, ¿no? Una salida de la posición meramente defensiva, de decirle que no a Milei y empezar a construir. Las últimas 2 columnas de la radio hablamos sobre la reforma laboral y sobre las discusiones del peronismo. Hoy mismo, finalmente, el Partido Justicialista publica su propuesta programática vinculada al mundo del trabajo, que son 7, 8 puntos, ¿no? Que los charlábamos, los fuimos charlando por arriba, pero hoy finalmente se consolida como una propuesta programática del peronismo para el mundo laboral que dice: 1, recomposición salarial, ¿no? Para mejorar el poder adquisitivo y reducir el problema de empleo. 2, reducción de la jornada laboral y soberanía del tiempo, lo charlábamos en 2 columnas. 3, derechos para trabajadores de plataformas digitales. 4, bono anual de participación de trabajadores en las ganancias, exceptuando las pymes. 4 o 5, desconexión digital, el derecho, hablamos la vez pasada, a tener tiempo libre. Licencias parentales igualitarias. Articulación de convenios colectivos de trabajo. Salud y seguridad del trabajo. Se empieza a componer, ¿no? una serie de ideas que ahora tendrán el desafío de unir la movilización y la lucha, ¿no? Con esas ideas que empiecen a pensar un pase a la ofensiva. El gobierno no es todopoderoso. El gobierno también le teme a la movilización popular. Por eso los protocolos de Bullrich, por eso los movimientos antipiquetes, por eso la baja, el retraso en el tratamiento de la reforma laboral. El gobierno le teme al pueblo en la calle. Eso sigue siendo un factor determinante en la vida política argentina. El desafío empezará a ser que esas movilizaciones dejen de tener un carácter netamente defensivo y empiecen a pensar una idea ofensiva de hacia dónde quiere ir toda esa gente que camina toda junta. Bien, excelente. 19:04. Vamos a dar la media vuelta, por supuesto, y enseguida regresamos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana
Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Obra vial clave en Santa Rosa Rural. Pavimentamos la calle Concejal Esteban Pisani para favorecer el ingreso al nuevo sector del cementerio municipal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio. Cuéntame qué harás después que estrenes su cuerpo, cuando muera tu traviesa curiosidad, cuando memorices todos sus recovecos y decidas otra vez regresar. Ya no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tiene más que un par de dedos de frente y descubres que no se lava bien los dientes, si te quita los pocos centavos que tienes y luego te deja solo tal como quieres, sé que volverás el día en que ella te haga trizas sin almohadas para llorar. Pero si te has decidido y no quieres más conmigo, nada ahora puede importar, porque sin ti el mundo ya me da igual. Si te vas, si te vas, si te marchas, que el cielo se hará gris. Si te vas, ya no tienes que venir por mí. Si te vas, si me cambias por esa bruja pedazo de cuero, no vuelvas nunca más, que no estaré aquí. Todas como nuevas, siempre barre bien. Luego vas a ver desgastadas las cerdas, cuando las arrugas le corten la piel y la celulitis invada sus piernas. Volverás desde tu infierno con el rabo entre los cuernos, implorando una vez más. Pero para ese entonces yo estaré un millón de noches lejos de esta enorme ciudad, lejos de ti. El mundo ya me da igual. Si te vas, si te marchas, mi cielo se hará gris. Si te vas, ya no tienes que venir por mí. Si te vas, ¿Qué pasa? Está muy bien, dale. Con esa Vamos, puta dale. pedazo de huevo, no vuelas nunca más. Me hacen hablar de la parte donde insultan. No, está muy bien. Vamos a escuchar a Shakira un poquito más, que es el permitido de este viernes del Dr. Mayo. ¡Atorrantes! Si te vas, si te marchas, mi cielo se hará gris. Si te vas, ya no tienes que venir por mí. Porque aparte están buenas las conjeturas que saca Manu.
¿no? Que después de cada unplug los artistas es como que nos dejan, se van del plano Lo voy a explicar. terrenal. Lo voy a explicar en Dale, on. Lo voy a explicar en explica. on, mi tesis en el off. Ajá. Yo tengo una tesis para las y los oyentes, la podemos conversar, que sería más o menos así. Así cualquiera. Bueno, formalmente presento a la beca CONICET. El MTV Unplugged es el punto de quiebre en la carrera de numerosos artistas. Todo lo que viene después del Unplugged es una debacle, ¿no? Ok. Obviamente que parecía el momento de consolidación. Hay varios ejemplos. Yo Desarrolle, pongo el MTV Unplugged de Shakira, quien lo quiere escuchar. Shakira con pantalones de cuero negro, pelo negro y rojizo, bailando, espectacular. Una Shakira para mí en su pico, el pico de su carrera. Que es obviamente después de Dónde están los ladrones, hace ese MTV Unplugged, es un momento de proyección global, obviamente. Después de eso vino la Shakira de pelo rubio cantando en inglés, que fue muy exitosa y que fue maravillosa y que sigue siendo al día de hoy quiero decir, las canciones de Shakira después de ese momento siguen siendo muy cantadas, muy escuchadas. Incluso, no sé, el momento de Shakira en el Mundial, de Waka Waka, todo de la bicicleta, todo eso vino después. Pero la mejor Shakira, a mi entender, la mejor Shakira es la Shakira que llega al MTV Unplugged con canciones como esta. Pongo el ejemplo de Tenemos acá el Shakirólogo. Shakira de la Rúa. Pongo también el ejemplo de Charly García con su MTV Unplugged, con María Gabriela Pumer, muy famoso también. Sí, si ustedes escuchan, obviamente la carrera de Charly empezó en un momento complicado en términos personales, a partir de más o menos esos años. Si ustedes escuchan, en un momento hace un medley de Serú Girán, que junta, creo que Viernes 3 AM y Aitileda, y en medio se olvida la letra. Se olvida la letra y medio dice, vaya, está, dice, no sé qué, y tantas otras cosas. Ahí tenía vos, la de Kurt Cobain y Nirvana también es fuerte. Son fuertes. No sería un buen ejemplo. Lo que pasa después. Ese desenlace. Pero bueno, ahí lo dejo la tesis para Perfecto, jugar. excelente, me diste tiempo para hacer un montón de cosas. Te interesaba mucho lo que estabas diciendo, claramente. No, te estaba escuchando, escucho como le digo a mis hijos. No hace falta que los mire cuando me hablan si estoy haciendo otra cosa, escucho con los oídos. El asunto acá es que todo lo que quería hacer no lo pude hacer porque se cayó la conexión a internet. Estaba por comentar a algunos oyentes que nos están escribiendo y no puedo abrir el WhatsApp. Y es ahora porque estamos dándole manija a nuestra juntada. A la juntada del próximo lunes en el Pulqui. Programa en vivo desde el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Este lunes desde las 18 horas va a estar, por supuesto, Andrea Recupero. Andrea Recupero. ¿Sabes qué? Es ahora tengo que... Creo que no estoy seguro. No, sí, voy a estar ahí, por supuesto. Va a estar Walter Pedraza, Víctor Mastrangelo. Va a estar Manu Saralegui, Lucía Portos, Natalia Salvo. Va a venir también María Quintero, que me dijo que ya se reservó el momento. Va a estar Dieguito Mayo, que está pasando por acá. Pero yo que no sé nada de esto, a ver. ¿no? Yo que no funciona nada de esto. O sea, el programa... ¿Cómo funciona qué? Vos querés saber qué vamos a hacer el lunes. Tengo preguntas. Dale, por preguntas ejemplo, que pueden no tener respuesta. Yo tengo preguntas de política para vos también. Bueno, esperen un ratito que ya se las hacemos. Dale. No, mi primera pregunta es la siguiente. Sí. En un evento político, social, comunicacional, como puede ser un encuentro, una charla en un bar como el Pulqui Bar, el horario de comienzo es flexible. Cuando es un programa de radio, el horario de comienzo no es flexible. No es flexible. 6:01 empezó el programa. Cuando Pablo Caruso entrega, nosotros tenemos a Carlos Dimare acá en el estudio. Ajá. Y opera dos operadores por radar, digamos. Claro, hay dos operadores. Uno allá y otro acá. Tenemos uno allá y otro acá. Va a estar Carlitos, que no va a poder venir al Pulqui, pero después le podemos traer alguna cosa. Va a estar con aire acondicionado, que vamos a traer empanadas. Bueno, algo vamos a rescatar para Carlos o le mandamos a los oyentes para acá. Bueno. Eso también es una opción. Bueno, él va a estar acá. Perfecto. Entonces, cuando él nos dé señal de aire, nosotros tenemos que saludar. Bienvenido, bienvenida, todo como hacemos todos los días, allá. Perfecto. Segunda pregunta. Tengo tres preguntas. O sea, reduzco a ¿Ya tres. terminó la primera respuesta? Bueno, no, quería saber esto. Sí. Si arranca horario. Bueno, él nos va a decir, Diego nos va a decir cuándo vamos a la tanda. Claro. Todas esas cosas. Bien. No es un continuum. Tenemos que hacer un programa de radio. Perfecto. Es un programa de radio, no es un encuentro con los oyentes. Perfecto. Sí, es un encuentro con los oyentes. Pero además un programa de radio. Las dos cosas. Que va a funcionar también para los que escuchen de forma remota. Por supuesto. Vamos a estar al aire de la 530 como todos los días. Los que no puedan ir al Pulqui Bar
serán sancionados, no, podrán escuchar la radio como todas las tardes con sonido ambiente del Pulqui Bar. Y los oyentes abuchando, aplaudiendo. Exacto, riéndose. Bueno, esperemos lograr alguna cosa de todas esas, alguna reacción del otro lado. Y con todos los insultos que yo recibí en el chat, espero tener algún abucheo en tiempo real. Vos querés también que vayan a abuchear. Vos querés todo, querés todo. O sea, viste que el abucheo colectivo es más genuino, porque un aplauso colectivo, viste, como vos estás en una situación, ¿no? Y alguien está hablando, y el de al lado tuyo empieza a aplaudir. Y por ahí a vos no te pareció tan bueno, pero ¿quién le niega un aplauso a alguien? Ahora, un abucheo. Tenés que provocar una reacción tan fuerte en la gente para que tengas un abucheo colectivo, para que alguien se anime a abucharte. Bueno, y que otros se sumen. Quiere decir que se aceptan abucheos. No se acepta otro tipo de De todas maneras, ustedes ya saben cómo funciona esto. Reclamos, después de las 20 horas, preguntan por Sandra Russo y hablan con ella. Perfecto. Che, para, y tengo una pregunta más. Vale, última. No sé si tengo internet. A ver, vamos. Esto no será una mesa redonda entre nosotros, sino que estaremos enfrentando a los oyentes, digamos. No será una mesa, Mira, yo te voy a explicar una cosa. Nosotros como Mastrangelo tenemos una norma acá que yo la aprendí haciendo radio. Bueno, llevo muchos años haciendo radio. Pero se cocina con lo que hay en la heladera. Eso lo aprendí con Daddy Brieva en 4 años de aire que hicimos. Bueno, él tenía como... Y la verdad que yo no es que me lo apropié, no es que me lo apropié, sino que aprendí mucho de ese concepto. Claro. O sea, vos tenés que ser lo No se va al súper a las 8:20 de la noche, digamos, sería el chiste. Claro, laburás con lo que hay. Se cocina con lo que hay en la heladera. Bien. Entonces, nosotros ya sabemos lo que hay y vamos a ver. Si no, a ver cómo lo mezclamos. Claro, a ver cómo qué ingredientes tenemos. Todo lo veremos en el momento. ¿Qué ingrediente pega? Abrimos la heladera. ¿Cuántas veces no llegaste a tu casa, abriste? Claro. ¿Qué ingrediente pega con el otro? Porque a veces, viste, orégano y albahaca juntos no. Y te voy a decir más. Tengo la intuición de que una de las mejores comidas de la gastronomía argentina, que son los fideos con milanesa, es producto de abrir la heladera y ver qué hay, ¿no? Exactamente, de cocinar con lo que hay en la heladera, sin duda. El sándwich más famoso del Uruguay, el chivito, es producto de lo que había en la heladera. Exacto. Así que de paso le mandamos un saludo a Daddy, ¿no? Claro. Sí, por favor. Que sí, se lo quiere. Y otra cosa, por ejemplo, la brusqueta, que suena, hay una brusqueta. Qué rico, ¿qué es eso? Pero la brusqueta es una cosa elaborada, ¿o no? No, es cocinar con lo que hay en la heladera. Tengo pan, lo tuesto, le paso un poquito de ajo, le pongo un poquito de tomate. Una tostada sofisticada. Aceite. Y bueno, si tengo queso le pongo queso, si tengo una berenjena le pongo una berenjena, si tengo tortilla le pongo tortilla. ¿Sí? Digamos que la única limitante que tenemos de cocinar con la heladera, con lo que hay en la heladera el próximo lunes, es que la comida se tiene que cocinar relativamente rápido. Claro. No podemos tener la carne 3 horas en el horno porque hay varios que se van a quedar sin comer. Van a comer todos, vamos a repartir todo, vamos a charlar con los oyentes. ¿Los oyentes van a poder hablar también de alguna manera? Vamos a abrir, esa es la idea, preguntas de los oyentes. Si están las chicas de la conversatoria y quieren preguntar a los oyentes, pueden preguntar. Si quieren preguntarle a Walter, alguno de los que estemos ahí, Mastra y yo, más que nada, vamos a ser maestros de ceremonia. Sí, ¿no? Un poco de eso. También juego. Si nos quieren preguntar cosas, por supuesto, estaremos allí. Mientras no sean sobre el cubo Rubik, no hay ningún problema. Eso lo va a atender acá el especialista, el licenciado Manuel Saralegui. Dije que iba a llevar mi colección completa. Sí. Ah, bueno. Voy a llevar en algún lugar la voy a dejar. Perfecto. Sí, vamos a llevar la colección completa. Perfecto. Con todo lo que hay. Dijiste que también ibas a llevar una pizarra, no sé, todas las cosas que ibas a llevar. La de pizarra la tengo que probar yo, hay que cocinar con lo que hay. Ah, bueno, vamos bien. Lo vemos. Se cocina con lo que hay en la heladera. Lo cocinamos con lo que hay. Vamos un minutito con algo del deporte y después alguna pregunta para Saralegui antes de que se retire raudamente como hace todos los viernes. Eso no fue un elogio. Marcelo Moretti se presentó en el día de ayer en el juzgado número 51 porque el día martes se llevó a cabo la asamblea para tratar de destituirlo y San Lorenzo al día de hoy está acéfalo, no tiene ningún representante en comisión directiva. Marcelo Moretti se presentó, como bien les dije hace un ratito, en el juzgado número 51, pidiendo que se anulara esa asamblea, a lo cual la justicia le dijo que no. Anteriormente le había dado el ok, ahora le dijo
que no. Entonces, lo que aparentemente va a suceder entre lunes y martes es que, en este caso, Marcelo Moretti tiene que llamar a elecciones. Va a haber elecciones en San Lorenzo de Almagro, un San Lorenzo de Almagro que arrancaría los entrenamientos el 2 de enero y los futbolistas no saben a dónde van a ir de pretemporada. Claro. Los futbolistas no tienen o no tendrían agua, no tienen gas, literal, y no tienen internet en el predio de San Lorenzo de Almagro. Una situación tristísima la que está pasando el conjunto de Boedo por culpa de este señor Marcelo Moretti, que fue y es sindicado como receptor de 250.000 razones para aprobar a un chico. Qué bueno. Bien, 19:22, acá los compañeros me trajeron el celu para que pueda leer algunos mensajes, porque hay de todo, había de todo, y cuando se nos cayó. Estaban hablando de Shakira, Charly García, etcétera, ahí fue que se cayó. Ahí estaba tratando de recuperar algún mensaje. Mi tesis no tuvo muy buena recepción, parece. Nos dice Sergio de las Heras, que dijo que va a ir el lunes. Vamos, Sergio. Damas y ajedrez. Bien de los Bien. canillitos. Claro, los canillitas amigos de mi viejo, canillita de Boedo. Culo sucio, escoba de 15, así te enseñaban a sumar. Totalmente. Sí, No quería jugar a la escoba de 15 nunca. ¿No? Bueno, no. El Chancho Va no jugaron nunca. Chancho Va y la casita robada. Sí. Bueno. Y la conga era juego familiar también. La Sí, conga la se llama conga. chinchón. Conga dice, conga se llama ¿qué conga? Claro, Conga es acá otra la cosa. conga, Acá se llama Lo que vamos a hacer el lunes a las 8 de la noche. Yo tengo la ventaja que soy bilingüe. Hablo argentino y uruguayo. Las dos idiomas. No, Así que el acá. chinchón se llama conga en Uruguay. Muy Conga. bueno. Sí, qué bueno. ¿Qué más hay, Andrea? A ver. Estoy abriendo, güey. Pero las reglas son las mismas. ¡Mi amor! En eso las reglas son las mismas. Mirá, mismo diferentes reglas tiene el truco uruguayo que el truco argentino. A ver. Muy diferente. Te das cuenta. Es mucho más complejo Ahora van a el truco decir que el uruguayo. truco es uruguayo. Sí. Es distinto y es mucho más complejo. Ajá. Porque te digo que está hasta difícil explicarlo. Ajá. Se reparte en 3 cartas, se juega a 4, en eso es lo mismo. Acá la carta más alta es el as de espada, la que se llama el ancho. El ancho Bueno, de allá espada, ¿qué no. decís? Allá no. No me Allá toca vos le das últimamente esa carta. 3 che. cartas a cada jugador y después otra, la que viene, se da siempre de abajo en el truco uruguayo. ¿Eh? Si das de arriba ya te miran como que no sabes jugar. Mira. Se da vuelta la última carta y esa pasa a ser la muestra. La muestra, ¿qué significa? Por ejemplo, si es copa, que en esa mano la carta más alta es el 2 de copa. Le sigue el 4 de copa, el 5 de copa, el caballo de copa y la sota de copa. Ajá. Después recién vale el as de espada. Después de esa. O sea, se solapa sobre la estructura jerárquica. ¿Y las reglas son las mismas? Y son las mismas, lo que pasa que esas que se llaman O piezas. sea, le agregaron algo. Esas que se es el llaman truco con un piezas, agregado. Es bastante más esas que se llaman piezas valen desde 30 puntos para el envío. El 2 vale 30 puntos, no la muestra. El 4 vale 29. El 5 vale 28. Es muy complejo. Es muy complejo. Bueno, otro día Es nos muy enseñamos. complejo. En la próxima juntada, en vez de cubo truco Rubik, uruguayo. jugamos a Truco la conga. uruguayo. ¿La Truco conga era? uruguayo. Y la conga, que es el chinchón, son las mismas reglas. No, y el Esa truco es la misma. uruguayo. Bailamos conga. El Truco truco uruguayo. uruguayo, pará, ¿qué pasó? Bueno, No, se juega nos dice Graciela de Palermo. 1000 años. Hola, buen viernes. Quiero decirles que aunque yo no me comunique con ustedes todos los días me acompañan. Y nos manda un abrazo. Muchísimas gracias. Nos dice por acá Dachi de Rosario. Acá en mi infancia no le llamábamos lotería, sino tómbola. Y nos manda un La vida es abrazo. una tómbola. La vida es una tómbola. Sí, si yo fuera Maradona. ¿no? Buenísimo. Bueno. Acá nos preguntan la dirección del Pulqui Bar para ver si pueden llegar. Entre Ríos 484 entre Venezuela y Belgrano. El catering lo recibimos a partir de las 5 de la tarde. Ahí vamos a estar a las 18. No, en el Pulqui pueden comer, pueden beber, Sí, pueden hacer lo que es un quieran. bar. Un bar. Nosotros no, porque no podemos hablar con la boca llena, pero después que Tenemos terminemos, tantas. Sí, con una bebida espirituosa en la mano. bueno, no sé, eso no sé, vamos a ver si se puede. Lo que les digo es que sí que vayan, si no llegan a las 6, pueden llegar a las 6:30, no pasa si no llegan a las 6:30, pueden llegar a las 7. Lo que no podemos llegar tarde somos nosotros. Claro, el programa empieza a las 6, termina a las 8. Después, por supuesto, nos podemos quedar un rato charlando y eso, pero en ese periodo de tiempo, pues no es que no llegan a las 6, cerramos la puerta y no dejamos entrar a nadie, no, por favor. Lejos de hacer una cosa así. Mariano
de Río Ceballos dice, estoy más seco que lengua de lora que si no me tomaba un avión y me iba al Pulqui. Está en Río Ceballos. Qué lindo. Abrazos, Mariano de Río Ceballos. Bueno, sí, es medio lejos. Qué Pero capo, loco. la próxima vamos a avisar con más tiempo, así se vienen los que están más lejos. O nos vamos a Río Ceballos. Sí. Me Bien. interesa preguntarle a, ¿cómo se llama el de Río Ceballos? A Mariano, si nos escucha por aire o nos escucha por la computadora. Dale, por la Mariano, aplicación. contanos. Escucho toda la semana la programación de la 530, salvo los viernes, que felicita si ustedes pasan cumbia. Que lo disfruten, Julio de Ciudadela. No Bueno, sabe lo que Julio, es Julio, no, ¿estabas escuchando, Julio? Estamos escuchando, Julio. Estabas escuchando Julio, no cuando te estás mandaste mintiendo. el Le falta conga, mensaje. claro. Le falta conga. Julio, dale. Julio, dale. Dale, Es Julio. la cumbia es una experiencia del cuerpo, Julio, no de la mente. Escuchen este porque es Es muy una experiencia lindo. del cuerpo. Hola, soy una fanática de ustedes. Los quiero. Patricia, enfermera. Bueno, Patricia, te mandamos Gracias, un Pato. abrazo. Nosotros somos fanáticos tuyos, obviamente, ya a partir de este momento. Bueno, todos los mensajitos son así de paz y amor y rock and roll. Perfecto. Y hay poca rosca política. Vamos a ver en el WhatsApp. Ah, no, se me cayó. Se cayó. No puedo ver. No Se puedo desmayó. ver YouTube. Bueno, porque a lo Andrea, mejor ahí es momento Vamos a de casa, buenas. sí. Dale, vamos acá. No. Momento de buenas vibras. Fin de año, ponerle onda. Yo quería comentar dos cosas con respecto a todo lo que trajiste, que sí que fue un buen repaso y con el que coincido sobre todo en los 3 ejes que marcaste. Pero, bueno, Manu decía en algún momento que Perón y el movimiento obrero tuvieron sus conflictos, hay mucha bibliografía al respecto. Yo recomiendo un libro, pero hay muchos otros, obvio. Sí, y además también hay muchas diferencias entre peronismos, entre peronistas, digo, Sí. acerca de las relaciones de Perón con los distintos dirigentes sindicales, los distintos líderes sindicales, etcétera. Pero lo que vos decías, y me pareció muy interesante en función del libro de Schiavi que comentabas, es que Perón, tanto Perón como Néstor, los años de Néstor y Cristina, se encontraron con un pueblo movilizado. O sea, llegan al poder con un pueblo que ya estaba movilizado. Y bueno, lo que pasó en el 19, que evidentemente también el pueblo estaba con muchas expectativas y la pandemia la frenó. Y me preguntaba, porque vos decías, bueno, todo esto a mí me entusiasma para pensar la agenda y para lo que el porvenir. Pensaba también que probablemente en el 27 el próximo presidente o presidenta se encuentren con ese pueblo nuevamente movilizado. Creo. Y parece que ahí se juega todo, ¿no? Y ahí me parece que se puede dar algo muy interesante y muy importante, si es que finalmente el peronismo, el campo nacional y popular, logra recuperar el poder y llevar, sí, por fin, una agenda que esté a la altura de todas esas demandas y de todas estas movilizaciones que se están gestando desde el día 2 de Milei. Sí, yo con eso veo dos cosas. La primera, yo creo que hay una pelea casi, me pienso en Megafón, una pelea casi celestial, ¿no? Que se está, como tenemos una pelea terrenal en la Argentina de proyectos de país en disputa, también una pelea más del orden de lo celestial sobre el espíritu de la sociedad argentina. Juan Carlos Torre escribió un texto que se discutió mucho en ámbitos intelectuales en las últimas semanas. Juan Carlos Torre, que fue un importantísimo historiador intelectual argentino, funcionario del gobierno de Raúl Alfonsín, peronólogo, también él uno de los primeros sociólogos recibidos en la Argentina. Escribió un texto sobre el espíritu igualitario de la Argentina. Y Juan Carlos Torre miraba a la Argentina de Milei y dice, si no se ha muerto el espíritu igualitario que en alguna época animó la historia de la sociedad argentina, por supuesto del peronismo para adelante, pero también para atrás. Yo creo que esa es una discusión en disputa. Yo creo obviamente que el espíritu igualitario de la Argentina sigue entre nosotros, pero sí que hay una batalla espiritual por cuán movilizada o desmovilizada va a quedar la sociedad argentina. La búsqueda de la reforma laboral, de debilitar no solamente a los trabajadores individualmente, sino a los trabajadores colectivamente y organizados, es una búsqueda de la desmovilización. La incesante prédica antipolítica que llama al abstencionismo electoral es una búsqueda de desmovilización. Las amenazas de Bullrich son una búsqueda de la desmovilización. Y por supuesto la política del gobierno de pensar que por más que vos te movilicen no va a pasar nada, no cambia nada. Yo creo que eso está abierto
si vamos a llegar al fin del gobierno de Milei o no, con una sociedad más o menos movilizada, va a depender un poco de lo que hagamos los que ya estamos movilizados, para convocar a otros y para tener la inteligencia capaz, también para hablar de política en cosas que están quedando por fuera del debate político. Es decir, no sé, charlamos mucho sobre el endeudamiento familiar. ¿Eso va a ser un tema de la política en la Argentina? Por decir un tema, ¿no? De los tantos que falta politizar, ¿no? La Argentina todavía se debe una gran marcha en defensa de las personas con discapacidad, por ejemplo. O sea, ha habido movilizaciones importantes, pero creo que todavía no hemos tenido una gran movilización como merece ese tema. Digo, yo creo que ahí se va a jugar, André, no solamente quizás el destino del gobierno de Milei se juegue también en cómo maneje la crisis de deuda, ¿no? Pero sin duda se va a jugar también en cuanto la sociedad se movilice o no. Bien. Me gusta la idea esa de que falta politizar algunos temas. Me gusta, me parece muy interesante y lo voy a pensar, y voy a tomar notas. Nos dicen Nacho, Julia y Malena que nos están escuchando desde Vaqueros, Salta. Mirá. ¿Sí? Por la repetidora local, que es la 88.7. Les mandamos saludos a Vaqueros, un abrazo. Salta. Exactamente. Y bueno, siguen llegando mensajitos. Sí, dice: hola maestra, no tengo la galena, solo internet. Tengo el plan de hacerme de una Tonomax 7 mares para ver si los pesco. Te manda este saludo Mariano. Abrazo, Mariano. Excelente, buenísimo. Bueno, veremos entonces qué pasa con la movilización. Hemos visto que resulta siempre lo suficientemente efectiva. Veremos también qué pasa con el tema de la adicción y la compulsión permanente que tenemos todos a los celulares, ¿no? A los celulares y a creerle en la fantasía de que porque estamos en un grupo de WhatsApp o estamos siguiendo a los políticos en las redes o atentos a la información, estamos conectados con algo y verdaderamente no es así. Es una discusión que traigo para que, bueno, después de la tanda desarrollemos. Vos, Víctor y Walter. Bien, y si no la dejamos para el próximo lunes en el Pulqui Bar, que vamos a estar todos con ustedes en Entre Ríos. ¿Cómo estoy vendiendo? 484. 484. Ahí va. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga. Y quien se acerca, se enciende. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar.
Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Sur Radio. Bueno, acá estamos tratando de vino Carlos corriendo. Y bueno, ahí llegó del otro lado y acá estamos todos ordenados en fila para seguir dando la vuelta con ustedes hasta las 20, porque estaba acá Diego y Carlos tratando de que recuperemos internet acá en el estudio. Vamos a ver, probando. Nanu. ¿Anduvo? Sí. No. No funciona. Bueno, pero tengo acá el WhatsApp, no puedo ver lo que está pasando en la transmisión por... Les pedimos disculpas. Por YouTube. Bueno, ¿me vas a contar qué es esto de las cucarachas espías otra vez? ¿Cómo era? Las cucarachas son plataformas biohíbridas. Ajá. Es el término científico. Bueno, ya ahí... no sé de qué me estás hablando. ¿De qué te estoy hablando? De cucarachas espías que está desarrollando la compañía alemana Swarm Biotactis. Es lo que ¿Pero qué es una cucaracha espía? La cucaracha que usamos los periodistas para que nos hable Diego Mayo. No. ¿Qué es lo que pretenden? Desarrollar una tecnología capaz de transformar cucarachas en plataformas de espionaje equipadas con diminutas mochilas electrónicas.
Esta información fue divulgada en un reportaje que le hacen al CEO de esta compañía, Swarm Biotactis, la cadena estadounidense CBS. Ay, pero ayer. qué difícil. Sí. El proyecto, todavía en fase experimental. Y aparte, qué asco. Si estamos hablando de insectos, estamos hablando del insecto cucaracha que va a ir con un micrófono. Exacto. Según el director ejecutivo de la empresa, Stefan Wilhelm, lo que se está utilizando para experimentar son las cucarachas silbadoras de Madagascar como base biológica. Cucarachas de verdad. Estos pequeños animales pueden transportar. Acá las de Congreso están bien gorditas también. También, podemos decirle que se lleven alguna. Estos pequeños animales pueden transportar dispositivos con cámaras, micrófonos y sensores de alta resolución. Ajá. Además, explicó Wilhelm, tienen la capacidad de desplazarse por lugares muy estrechos o peligrosos donde ni drones ni robots pueden adentrarse. Claro, el problema va a ser que, darles la dirección correcta a las cucarachas. También está resuelto eso. También está resuelto. Wilhelm describió a la cucaracha de Madagascar como un insecto muy móvil y capaz, fruto de miles de años de evolución que la convierten en un animal perfecto para este tipo de misiones. El sistema tiene dos partes. Una consiste en esta mochila de la que hablábamos, de hasta 15 gramos, que sujeta al cuerpo del insecto e integra microelectrónica, sensores y un módulo de comunicaciones. Lo que están tratando de hacer ahora es reducir el peso total de esa mochila de 15 a 10 gramos para mejorar la movilidad y resistencia de las cucarachas. Los ingenieros de Swarm Biotactis colocan, además, y acá viene tu pregunta, electrodos en las antenas de las cucarachas para estimular sus circuitos nerviosos y mediante un controlador empujar al insecto en la dirección que deseen. O sea, le hacen pequeñas descargas. Claro, que no vayan a la heladera, al microondas, las van guiando. Que vayan directamente. Las van guiando. Los impulsores del proyecto destacaron que las cucarachas pueden soportar mejor que muchos dispositivos mecánicos el calor, la radiación y la contaminación química y resultan, obviamente, muy difíciles de detectar. Sin embargo, y acá es donde entra el tema polémico, otros analistas científicos han señalado que el uso de seres vivos como plataformas de uso militar cuestiona el sobrepaso de límites éticos de esta tecnología. El proyecto de dispositivos biohíbridos de Swarm Biotactis se enmarca en el contexto de rearme de Alemania ante la situación que todos saben que se está viviendo en la OTAN y la reinversión en armas que está llevando adelante Europa. A mí particularmente debo decirles que me preocupa que Alemania se rearme, más con un informe que salió hace no tanto, hará 2 meses, que las propias autoridades de las Fuerzas Armadas alemanas denuncian al menos 250 incidentes el año pasado entre sus oficiales referidos a prácticas neonazis. Se está rearmando Alemania. La empresa confirmó que trabaja en esta y otras ideas experimentales en coordinación con las Fuerzas Armadas alemanas, cucarachas de Madagascar equipadas con sensores, micrófonos, cámaras y un comando para llevarlas a donde quieran. Claro, qué agradable. Sobre todo agradable, porque ya con las que tenemos naturalmente nos faltan las de Madagascar. Exacto. Igual que no tengo internet, pero podría googlear una para ver qué aspecto tiene una cucaracha. Yo tengo una fotito, después te la muestro. Son grandecitas. Ajá. Son grandecitas. Claro, me imagino, porque para llevar todo eso... Las voladoras, las voladoras que hay acá, esas brasileñas que hay en todas las voladoras esas que hay acá cocinas, perfectamente pueden llevar en el lomo una mochila de 10 gramos. O sea que, son grandotas. Bueno, pero sería muy obvio. Entró la cucaracha voladora con el micrófono, una obviedad total. Claro, estas no, estas. Pero bueno, ten en cuenta que las dirigen también en la dirección que quieren, digamos. Qué barbaridad. Ya pierden la independencia de movimiento, ya no es que van a andar por donde quieren, Ajá. Van a andar por donde las manden. Claro. Y son difíciles de detectar, pues no te imaginas, la verdad, que una cucaracha que está en un rincón abajo te está escuchando y transmitiendo lo que vos estás hablando.
Claro, ella es la plataforma biológica. Exactamente, bueno. Walter, te quedó agenda del deporte y Sí. me parece que de sobra. Sí, claro, porque la Conmebol emitió fecha y horario de la Copa, de la Recopa, la que tienen que disputar Lanús por ser el campeón de la Copa Sudamericana y Flamengo por ser el campeón de la Libertadores de América. Se van a disputar a 2 partidos el 19 de febrero. El primer partido va a ser en cancha de Lanús a las 21:30 horas y la semana siguiente, el 26, también jueves, será en el mítico Maracaná. Ahí se definirá también la Recopa. Un Flamengo que viene de perder la final del Mundial de Clubes frente al PSG. O en otro orden de cosas, mañana, por fin, se termina este bendito fútbol argentino porque Mirá. está el Trofeo de Campeones. Ajá. Juegan en el Estadio Único de San Nicolás a partir de las 18 horas, Platense y Estudiantes de La Plata. Y quiero pegarme, porque fuera de aire hablábamos con Víctor, amigo de él es, lo están buscando y lo siguen buscando al don Foster Gillett. El tema es que aquí en Argentina ya le dicta, si lo encuentran lo meten preso, que se cuide Verón, que se cuide, no quiero decir mal el nombre, Tofoni y la esposa de Tofoni. Juliana Santillán, la Juliana diputada. Santillán, que es la que impulsaba o sigue impulsando las sociedades anónimas deportivas. Guillermo Tofoni, que va a tener que explicar de dónde sacó la plata para bancar a Estudiantes de La Plata, va a tener que explicar por qué mandó un equipo de primera división a jugar prácticamente a la C, de dónde sacó todo su dinero, y también va a tener que, si la justicia sigue avanzando y sigue investigando, Juan Sebastián Verón debería presentarse o debería ser llamado a la justicia para ver cómo le abrió la puerta a semejante impresentable que de un día para el otro quiso tomar el fútbol en Uruguay, agarró Rampla Junior y lo mandó a Primera C prácticamente. No, derecho. Derecho a Primera C. Es más, hay un problema. Ni siquiera se sabe si va a poder jugar en Primera C. Porque no solo lo mandaron a la C, sino que le dejaron una deuda de más de $1 millón, que si Rampla no la paga, no puede jugar. Sí, en una nota televisiva, Julio Buffarini, que se fue a jugar allí, contaba que se tenían que llevar la fruta, que se tenían que bañar en la casa, que tenían que entrenar con la ropa de ellos, que no tenían ropa de entrenamiento. Bueno, estas cosas son las que pasan cuando se deja entrar a una supuesta SAT, y es lo que está impulsando el presidente Javier Milei. Por eso el ataque frente a Chiqui Tapia contra la AFA, lo que impulsa la senadora Juliana Santillán, y Guillermo Tofoni, también, que en su momento era el que manejaba o el que buscaba los contratos para que la selección argentina tuviera amistosos en el exterior. Bueno, también habrá que justificar todo ese dinero. Fiscalía número 3 en lo penal económico, a cargo de Emilio Gerberov, está investigando a Guillermo Tofoni, Foster Gillett, por lavado de dinero. Lavado de dinero. Bien. No me salía la cara. Bueno, vamos a repasar algunos títulos que no tienen que ver con la agenda del Congreso, porque estuvimos hablando mucho de eso. También se supo que Javier Milei va a armar un asado. ¿Un asado con héroes? Sí, con todos los libertarios, amigos de él, y los, ¿cómo le decís vos? ¿Cómplices? Colaboraciones. Colaboraciones. Pero bueno, Perdón, más o menos. perdón. Bueno, van a hacer un asado. Ayer comentábamos, después que terminamos de dar la vuelta, cuando ya estábamos yéndonos para las casas, que el asado, cuando se fue Alberto Fernández, el kilo salía 9 lucas. 9 luquitas. Exacto, 9.000 pesitos. Y ahora está 20 o 22. O 22. O depende, depende de dónde compres. Para mí está mal eso. ¿Cómo está mal? Para mí está mal. Si yo vi una publicidad electoral de Milei en el 2023 que decía, con Massa el asado 9.000 pesos, con Milei 2.800. Ah, 2.800. Debe ser 2.800, no 22.000. No, 2.800 era el aumento, debía ser para cada 2.800%. Cada 6 meses, sí. Bueno, ahí más o menos queda. Fíjense, yo ahora no tengo cómo chequear, pero a lo mejor ustedes sí, depende del lugar donde compres, varía el precio del kilo del asado, pero bueno, ponemos como aproximado 18.000 pesos, 22 era lo que se estaba informando, 9 contra, o sea,
¿y qué nos está pasando con el tema de la inflación? Porque sigo insistiendo, leemos títulos que dicen que en la Argentina bajó la pobreza, que en la Argentina bajó la desocupación, que no hay inflación. Que no hay inflación. Y claro, lógicamente, ya lo hablamos muchas veces, cómo se licúa no el pobres, porcentual de inflación y cómo está midiendo el INDEC. Pero el tema acá es la inflación en alimentos. Es impresionante lo que cuestan los alimentos. Particularmente la carne, ¿no? La carne, los lácteos, lo decimos siempre, pero la carne, los lácteos, el aceite. Bueno, la yerba ha aumentado, ahora se estabilizó el precio de la yerba, pero siguen aumentando, como también aumentan los combustibles, y son cosas de primera necesidad. Ustedes dirán, bueno, yo no tengo auto. Bueno, sí, pero viajás en colectivo, aumenta el transporte. Pero y los productos se reparten. Exacto, y todo lo que es la cadena de distribución de los productos que vos consumís, también los afectan los aumentos de combustible, los aumentos de los servicios. Entonces, bueno, hacer un asado hoy, lo habíamos hecho el cálculo la otra vez, eran, no sé, no bajaba de 100 lucas. Antes de estos aumentos. Antes, claro. Ponele con el asado a 13, 14 mil pesos, asado, hicimos el cálculo. Un asado, una tira. Un asado. Unos chorizos, una morcilla. Tampoco tiene que tener molleja. Ni la picada previa. Puede, por supuesto, pero no habíamos incluido eso en un el asado presupuesto. base. Un asado base. Claro, un asado base que vos veías antes que en los barrios, ¿no? Sí. Que ibas un sábado, olorcito no se asado, siente más más olor a parrilla. Es verdad. Los viernes únicamente en las obras de la capital federal se siente. Después. Ahí lo tenés. Comenzó a llegar la ropa usada a la Argentina. Miramos. Sí, vi cómo son los fardos de ropa usada, que justamente es lo que venimos también conversando. Lo comentábamos el otro día. Lo habla siempre, lo trae Utin y lo venimos conversando porque, bueno, esto va a afectar total y absolutamente todo lo que es el consumo de textiles. Recordemos que estos fardos que vienen con ropa que se pagan al peso, no es que toda esa ropa es utilizable, sino que más o menos se calcula que un 30% de cada fardo va a ser reutilizable, va a ser puesto en venta. El resto es basura. Basura que viene acá también a recalentar el planeta y a recalentar nuestro suelo y nuestra... Muy contaminante porque además la mayoría de los tejidos textiles son derivados de la industria petroquímica. Exacto. Por lo tanto son residuos altamente contaminantes. Otro título que tiene que ver con la agenda de la semana y que del mes, de los últimos meses, continúan los problemas y se agravan de las familias para pagar sus deudas. Se triplicó la morosidad, y es la más alta en 15 años. Es decir, no solamente la gente está endeudada, sino que directamente no puede pagar las deudas que adquirió. ¿Sí? Es la morosidad más alta en los últimos 15 años. Tremendo. Fuertísimo. Ese título también, bueno, hay mucho del deporte, que bueno, que ya ha estado comentando Walter. También hubo reunión del PJ bonaerense y pusieron fecha para renovar autoridades. El 15 de marzo vamos a tener entonces la fecha, se fijó la fecha para la renovación de autoridades en el PJ bonaerense, que era otra de las cuestiones con expectativas para la tarde de hoy. Comentamos al principio que el gobierno logró que tenga despacho el presupuesto y va a ser tratado el 26 de diciembre en la Cámara Alta, ¿sí? Y hablan de que no, por el momento no van a insistir con la derogación de universidades y con discapacidad y que van a encontrar alguna otra manera de salvar ese grave obstáculo, según ellos, para la protección del llamado déficit cero. Y bueno, eso me parece que es lo más importante a esta hora. Más allá de las cuestiones vinculadas con el ajuste, también trascendió, lo vi temprano en página 12, ahora no lo tengo a mano, que Milei quiere cambiar el sistema de jubilaciones. Y quiere que haya bonos. Sí, también quiere meter en los mercados el tema de las jubilaciones, una manera de reemplazar así el sistema previsional argentino. Y bueno, tuvo algunas reuniones ya el presidente Javier Milei al respecto para hablar de esta reforma que él ya llama de fondo del sistema jubilatorio. Es borrar el sistema previsional público tal cual lo conocemos, solidario de reparto, y cambiarlo por un esquema individual
donde cada persona debe comprar su propia jubilación en el mercado financiero. Mira, comprar bonos y acumularlos. Exactamente. Así que la próxima semana seguramente vamos a tener más información, vamos a buscar información, con investigar lo un confiable poco. que son los bonos de deuda argentina. Totalmente. Un lujo. Ya no te jubilás ahora porque te jubilás la mayoría se jubila con la mínima. Olvídate. ¿Sabes Imagínate con ese sistema. Hay una información que anduvo apenas ahí esbozada a través de algunos medios. Mientras voy a chusmear a nuestros oyentes. Dele tranquila. Pero que es sumamente grave. La empresa se llamaba, en realidad, Sudamérica Data. Era una empresa que se dedicaba a almacenar y encriptar información detallada sobre personas y empresas. Esta empresa fue denunciada en 2023 por una filtración de información que se supone que la vendió y la justicia le prohibió seguir operando. Pero lo que se supo es que lo que habían hecho en realidad era cambiar de nombre y siguieron operando sobre el nombre Work Management. Bueno, ¿qué sucedió ahora con Work Management? Aparentemente sufrió una filtración, un robo de datos muy sensibles. 1 terabyte de información confidencial le robaron, que según especificó la información que se filtró, incluiría bases de datos de ciudadanos de la AFIP, ARCA, más de 60 millones de registros le robaron. Bases de datos de propietarios de vehículos de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor, más de 75 millones de registros. Bases de datos laborales del ANSES que contienen números de teléfono, correos electrónicos, direcciones, salarios y relaciones laborales de los titulares, más de 176 millones de registros. Bases de datos de teléfonos celulares de ciudadanos, de operadores como Claro, Movistar y Personal, más de 100 millones de registros, bases de datos de jubilados y beneficiarios de subsidios estatales y millones de direcciones de correo electrónico recopiladas para campañas de marketing, además de datos internos de usuario y códigos de fuentes de páginas web, etc. Bueno, hay una investigación judicial a raíz de esto, está viendo qué sucedió y cómo se puede recuperar esa información, porque preocupa que esto se convierta en una extorsión por alguna razón o en una violación del secreto personal, fiscal, bancario, etcétera, de millones de personas. Se produjo otra filtración, esta no en la Argentina, en otro país del mundo, y hay una amenaza y pedido de rescate porque lograron hackear la plataforma Pornhub. Y los están amenazando a los dueños de Pornhub con revelar los datos de sus clientes Gold, lo que ha puesto nervioso a muchos millones de personas en el mundo. Bueno, gente, Carlos Di María en la operación técnica, en el streaming, Ailén. No. Santiago Martínez. Santiago Martínez en el streaming y Dieguito Mayo en la producción del programa, como siempre. Walter Pedraza en el deporte, Víctor Mastrangelo, como todas las tardes, acá en la 530. Y bueno, nosotros nos estamos despidiendo y el lunes, ¿sí?, nos encontramos, como todos los lunes. ¿Dónde? Ustedes nos escuchan acá en la 530, pero nosotros vamos a estar haciendo el programa desde el Pulqui Bar, que queda en Entre Ríos. 484 entre Venezuela y Belgrano. Entre Ríos, 484 entre Venezuela y Belgrano. Síganos en las redes, @anrecupero. Vamos a estar compartiendo el flyer con toda la información de lo que vamos a hacer en el Pulqui Bar, @anrecupero, también en las cuentas de la radio, AM530, tanto en Twitter como en Instagram van a encontrar la información. Creo que también hay cuenta de Facebook, van a ver nuestro flyer dando vueltitas por ahí. Y bueno, compártanlo ustedes también cuando lo vean en las redes. Así, bueno, somos muchos, nos encontramos, nos abrazamos y bueno, nos vemos antes de la Navidad. El lunes entonces los esperamos ahí, a todos, a todas, en el Pulqui Bar, Entre Ríos. 484. Muy bien, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, chicos, nos vemos ahí el lunes. Claro, obvio. Bueno, fantástico. Lleven los cubos Rubik. Lleven los cubos Rubik, exactamente. Bueno, nos vemos ahí y bueno, nos escuchamos, por supuesto, como siempre acá en la 530. Ahora quédense que ya viene La Salmona en la voz y el espíritu y toda la fuerza y la polenta de nuestra querida Eve de Bonafini con nuestro compañero Demetrio Iramaí. El fuego, asqueroso. Acá velan, muchachos, acá velan, apurecen. Deja de hacerte el pianista.
Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet.